Una nueva promesa dada a conocer por referentes del Poder Ejecutivo en la fecha es que para finales de este mes se podría contar con las esperadas vacunas. Y en 3 horas se dará inicio a una cuarentena cuyo éxito es de vital importancia para disminuir la muy alta circulación del virus en la comunidad y sacarle alguna presión a nuestros hospitales completamente colapsados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Muy bien, Benjamín. Y vamos ya al reconocimiento de campo. A partir de esta medianoche entra en vigencia la cuarentena estricta decretada por el Poder Ejecutivo con la intención de disminuir el nivel de contagios por coronavirus. 9 días de medidas sanitarias que prohíbe el desplazamiento hacia el interior del país, pero deja abierta la frontera con Brasil, que sobrepasa la marca de 100.000 casos diarios y de donde ya se confirmó provienen las nuevas variantes que circulan en territorio nacional. El presidente Mario Abdo Benítez reapareció en la fecha, si bien no se refirió al pueblo paraguayo, lo hizo a sus pares del Mercosur para exigir la provisión de vacunas. Doctor Carlos Morinio, jefe de contingencia respiratoria de INERAN, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto, Benjamín y a toda la audiencia. Doctor, muchas gracias por atendernos. Recién decíamos en la presentación del programa, si hoy algún familiar, algún amigo, algún conocido, cualquier ciudadano precisa internarse, recibir atención hospitalaria, a lo sumo conseguiría una cita. ¿Cuál es la situación en el INERAM? Y esa es la situación, Benjamín y Augusto, hoy en día. Las camas están totalmente ocupadas. El colapso del sistema sanitario está a la vista. Quizás nosotros no internemos todavía en silla, pero lo recibimos y tratamos de derivar a otro servicio para que sea bien atendido. Pero esta Semana Santa yo creo que vamos a internar ya en el pasillo porque fin de semana se acerca y los números van en aumento exponencialmente. Claro, ese es el problema. Y para que entiendan nuestros televidentes, doctor, el hecho de que haya un gran esfuerzo humano por parte de los médicos se combina con esta realidad hospitalaria tan negativa y la conclusión es que la atención, por más esfuerzos que se haga, no van a recibir la misma calidad, ¿cómo decirlo?, en términos médicos, como para que efectivamente tengan mayores chances o un mejor tratamiento, más allá del esfuerzo humano por parte de los médicos, digo. Si los hospitales están saturados como están, las consecuencias del servicio necesariamente se tienen que manifestar de algún modo. Totalmente, y tenés que tener en cuenta lo siguiente, que si vamos a internar en los pasillos, necesitamos también balones de oxígeno, porque el paciente con COVID que debe ser internado es porque requiere oxigenoterapia, y eso lo vamos a lograr con los balones de oxígeno, que a veces inclusive van a ser insuficientes, y va a haber pacientes que van a requerir oxígeno y no vamos a poder suministrarle porque no tenemos los balones. Entonces es delicada la situación. ¿Y cómo están viviendo ahí desde adentro estas idas y vueltas con el tema de las vacunas que llegan, que no llegan? ¿Cuál es la mirada, cuál es el sentimiento que tienen los médicos? La verdad que nosotros ya no estamos sorprendidos cómo se está manejando esto, sobre todo por el tema de las vacunas. Nosotros desde un inicio, y vos recordarás, Augusto, que fue nuestra conversación eterna, el fracaso del sistema COVAX y la OMS, con este señor Escoto que tiene todavía la cara durez de que al ser entrevistado se hace el nervioso y el ofendido. Este señor tenía que agarrar hace rato un avión y mandarse a mudar al Paraguay y que venga alguien que nos consiga en realidad las vacunas. No puede ser que hace 2 días Bolivia esté recibiendo más de 200.000 dosis y nosotros por 36.000 dosis nuevamente tengamos un problema logístico. Yo creo que hay que analizar bien la situación y Paraguay, mediante Cancillería, debe solicitar la explicación correspondiente y debe darle al pueblo paraguayo la explicación que se merece, porque no se puede jugar así con la paciencia, con la esperanza de un pueblo que clama por tener una vacuna por lo menos.
Sin ninguna duda. Hoy, entre paréntesis, Euclides se equivocó, pronunció de una manera Exacto. singular el apellido de Escoto, le agregó una R intermedia. Ahora, las vacunas, que son un problema y que vamos a seguir tropezando con esa dificultad en los próximos meses, no solamente en las próximas semanas, es un tema importantísimo de abordar. Pero ahora, de manera inmediata, tenemos el inicio de la cuarentena, que decíamos en 3 horas más, arranca esta cuarentena. ¿No serías tan amable, doctor, en explicarle a nuestros compatriotas la importancia de que esta resulte exitosa? ¿Por qué tenemos que lograr hacer ese esfuerzo y lograr que sea exitosa? Yo creo que esta cuarentena va a depender sobre todo del comportamiento de la comunidad y de los compatriotas, como vos lo acabas de decir. Porque las reglas que están imponiendo ellos no son las correctas. Ellos deberían haber cerrado la frontera con Brasil, Claro. no lo hicieron. Sí es. Entonces, hay medidas que se tomaron que yo creo que son incorrectas, que son mínimas y que se venían ya tomando anteriormente. Entonces, nosotros solicitamos a la gente la autocuarentena y la responsabilidad social. Si bien el Ejecutivo ha dictado un protocolo de la mano del Ministerio de Salud, para nosotros es insuficiente. Nosotros queríamos que por lo menos una semana y 2 días, una semana serían 10 días aproximadamente de una cuarentena total para tratar de disminuir la carga comunitaria viral. Esa carga comunitaria viral que está descontrolada y más aún con una cepa brasilera que es de máximo contagio y está creando estragos en todo el mundo, no solamente en el Paraguay. Es una situación sumamente difícil, doctor. Me imagino que por la situación que la que atraviesan los médicos, al observar, digamos, que se va acrecentando el cuadro de enfermos y se va achicando las posibilidades de los hospitales, ha de ser una atención muy especial. El otro día decía el ministro, el plantel de médicos y paramédicos no tiene suplentes. Eso es así, ¿no? Hace un año están en eso. Así mismo, Augusto, yo te doy un ejemplo. Hay colegas que están cayendo enfermos, hay otros que están de reposo post-COVID, cuarentena, y tenemos que sumarnos al equipo todos, tratar de cubrir esos lugares, trabajar sin cansancio, 2, 3 días, saliendo de un lugar, yéndote a otro lugar. No solamente en el público tenemos un problema, también en el sector privado estamos teniendo colapso de pacientes y gente que te llama, pero el teléfono no descansa ni 5 minutos de la necesidad de atención médica y la necesidad de camas. En realidad es desesperante, Augusto. Bueno, doctor, lo que nos resta es enviarte el abrazo de siempre. Sabes que estuvimos y vamos a seguir estando desde el primer día con, digamos, el protagonismo que tienen los médicos y la necesidad de un homenaje que va mucho más allá de un aplauso, ¿no? De una reivindicación real en esta historia que estamos viviendo. En efecto, yo creo que hay un enorme reconocimiento en la población de los pacientes, nos consta, y de los familiares de los pacientes. Tenemos una gran cantidad de relatos que indican, confirman esto que está señalando Augusto. Así que un gran abrazo, doctor. Muchas gracias, doctor, muy amable. Estuvimos hablando con el doctor Carlos Morínigo, jefe de contingencia respiratoria de INERAN, y ahora a continuación saludamos a la doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Benjamín. Muy buenas noches, gracias por atender. Bueno, queríamos arrancar con la misma pregunta que le estamos haciendo a referentes de los distintos hospitales, doctora. Si hoy alguien, algún familiar nuestro, Dios no quiera que sea así, compañero de trabajo, amigo, necesita internarse en el hospital de Itagua, ¿cuál es la situación ahí? ¿Hay condiciones de internación? Estamos colapsados. Estamos colapsados, estamos pasando los peores momentos. Yo creo que este es el verdadero pico que estamos alcanzando. Ayer ustedes veían cómo estábamos habilitando camas y en estos momentos ya están totalmente ocupadas. Incluso tengo pacientes ya en el triaje, ya estamos haciendo medicación e internación y pacientes esperando para la internación. Tenemos que decidir ya a quién vamos a tener que meterle en la terapia. Y aparentemente las proyecciones no son optimistas en cuanto a la cantidad de enfermos que irán llegando, doctora.
No, absolutamente. Nunca pasamos momentos o semanas tan tensas y fíjate, Augusto, ayer estábamos habilitando camas de UTI y camas de internación, incluso que son 48 en total. Ahora, en este momento, tengo pacientes ya esperando en sillas y esperando mover algún paciente para poder internarlo. Doctora, Perdón, ¿entendí mal o dijo que las 40 que habilitaron ya fueron ocupadas? Sí, sí. Así mismo. Sí es. Increíble. Doctora, este protocolo bioético, no sé cómo lo definen en términos médicos, que recién estaba señalando y directamente al contarnos que ya tienen que elegir entre pacientes a cuál se le va a dar más chances, digo, por ejemplo, a acceder a una terapia intensiva. Esto ya se está dando y para que entienda la gente es, para una persona de 50 años, usted me va a corregir, que necesita terapia intensiva, hasta otra de 30 años, lo más probable es que se le otorgue a esa persona de 30 años y el de 50 corra con muchísimas menos chances de supervivencia. ¿Es así? Así mismo. También están los parámetros clínicos, porque si me mandan un pedido que está saturando el 50%, sabemos que no va a llegar a destino. O sea, toda la responsabilidad y apelar a la conciencia de la gente no resultó. Lo que no queríamos eran contagios masivos y ahora lo estamos viendo lastimosamente. Decepción total para todo el personal de Blanco, que también está sufriendo las consecuencias. No solamente porque también tuvimos muchos contagios, nunca tuvimos picos tan altos de contagio entre el personal de Blanco fuera del hospital, pero tenemos 120 por semana aproximadamente. Es tremendo. Y en esos parámetros que ya están vigentes en nuestros hospitales, se establecen muchas cuestiones. Nosotros nos manejamos, Augusto, pero cuando hay que elegir, que para ustedes debe ser horrible tener que llevar adelante esa misión, hasta la distancia cuenta. Si hay una persona que está más cerca, tiene más chances de la que está más lejos, entonces que venga la que está más cerca y la que está más lejos, paciencia, más o menos así también, ¿verdad? Así mismo, yo sé que tiene ya parámetros bajos respiratorios, y tiene que venir de Ciudad del Este, por ejemplo, o que venga de Pedro Juan Caballero, sabemos que no va a llegar, que va a llegar y ya no vamos a tener paciente, entonces tenés que optar por el que llegue. Fíjate, tuvimos casos que solo el traslado de Luque a Itagua ya llega al paciente fallecido, ¿verdad? Entonces tenemos que jugar hasta con el tiempo y cuanto más lejos está, menos chance tiene de llegar. La situación, digamos, de proyección del hospital, ¿ya hay todavía alguna esperanza que en los próximos días, en las próximas semanas, el hospital pueda seguir creciendo? ¿O esto de agregar 40 camas ya fue el último esfuerzo que se pudo haber hecho? Este es el hospital que se construyó y llegamos ahora a 200 camas, las cuales, fíjate, son 84 camas de terapia intensiva y 16 de intermedia. Son 200 camas y eso significa más de 1000 personales. Estamos ya ahora a hacer aperturas o ver un plan B. Tengo que desalojar lugares y llenar de pacientes, pero no voy a tener especialistas de esas áreas. A no ser que hagamos como otros países y de repente hasta los pediatras van a tener que estar, que son los terapistas infantiles, van a tener que estar ayudando en toda esta línea. Yolanda, algunos en horas más se inicia la cuarentena, algunos son críticos a ella en el sentido de que esperaban medidas más rigurosas, pero independientemente de esto, nos decía recién tu colega Morínigo, Carlos Morínigo, es ministro, que es vital que la ciudadanía, de por sí los compatriotas, tomen en sus manos la tarea de ser lo más riguroso posible en materia de no circular en estos días que se inician, en el marco de estas medidas que se inician dentro de 3 horas. ¿Vos qué le decís a nuestros compatriotas, a los paraguayos, con respecto a esta cuarentena que arranca mañana? ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas? Yo les ruego realmente a todo el pueblo que siga prácticamente su autocuarentena y que viva con su familia, que el personal de Blanco a estos momentos ya vamos a tener que estar eligiendo quién entra y quién no sale, porque ahora la decepción de ver cómo la gente ya salió hoy para el interior o ya quieren viajar al extranjero es tremendo para nosotros, una desazón y una decepción muy grande.
Y espero que el resto de la gente que siempre ha sido responsable y por la cual hemos mantenido una meseta por largo tiempo sin caer en estos picos altos de contagio, siga siendo responsable. Sigamos cada vez más cuidándonos, usando la mascarilla fundamentalmente, manteniendo el distanciamiento, es más fácil usar esa mascarilla, repito, es repetitivo, antes que estar y esperando una cama. La UTI no salva. La UTI tiene una probabilidad de que solamente salga en un 50%. Y lo peor, estamos viendo gente joven morir, 38, 40, 50 años. ¿A ustedes les parece? Solamente es cuidarnos y cuidarnos entre todos. Yo les ruego, por favor, ayudémonos entre todos y podemos salir de esto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y nuestra solidaridad y acompañamiento para todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Muy amable. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa. Sí, señor. Enseguida estamos de vuelta. Seguimos en esta noche de Fuego Cruzado, en una noche en que estamos tomándole el pulso a diferentes centros hospitalarios de Paraguay. Estuvimos ya recorriendo 2 de ellos y ahora vamos hasta el este porque estamos en línea con el doctor Hugo Cusles, que es director regional del Alto Paraná. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Qué tal al otro componente de la mesa? Disculpen, ¿cómo le va? Un gran saludo para ustedes. Muy bien, muy bien. Doctor, bueno, queremos saber cómo está la situación. En resumidas cuentas, en Alto Paraná sabemos, te seguimos a vos, en tus cuentas declaraste que hasta familias enteras están siendo ingresadas a los hospitales en este momento. Y la situación también se nos escapa a la situación general del país de colapso hospitalario. ¿Cómo nos podés pintar la situación en este momento? Bueno, un momento bastante crítico que golpea a la salud pública del país. Realmente estamos viviendo tiempos de hospitales de guerra en nuestros principales servicios asistenciales, respiratorios, donde tenemos la avalancha de pacientes que vienen llegando, por un lado del sector público tratando de incorporarse al sector privado, por otro lado del interior del Alto Paraná, están llegando pacientes de Itacrú, Mingaporá, Naranjal, de distintos puntos, y bueno, estamos tratando por un lado de hacer frente a esto a través de diferentes estrategias que vamos consumando con nuestro primerísimo equipo de primera plana conformada por el Hospital Regional de Ciudad del Este, los distintos hospitales distritales, los centros puestos de salud, el Instituto de Previsión Social, donde funciona nuestro hospital respiratorio, la Fundación TESAI y los centros privados. Todos estamos trabajando en equipo, tratando de sostener este duro momento que vivimos. Doctor, hace un rato hablábamos con la directora del Hospital Nacional y nos relataba cómo 40 nuevas camas que fueron habilitadas fueron copadas en menos de 24 horas. ¿Cuál es la estadística que pueden brindarnos ustedes desde Ciudad del Este al respecto de capacidad versus ocupación en este momento? Y les quiero contar que la semana pasada habilitamos 42 nuevas camas y fueron ocupadas en un lazo. Las primeras 28 camas fueron ocupadas en 24 horas y las siguientes 14 se ocuparon el fin de semana, sábado y domingo. Realmente es impresionante lo que estamos viviendo, a diferencia de aquella primera ola grande que tuvo el Alto Paraná por el mes de julio-agosto. Fue el primer frente grande que tuvo el país y la diferencia clínica se nota en este momento. Estamos juntamente teniendo una reunión con los neumólogos de la zona, quien me refería que en el sector público y privado, en consultorio, antes consultaba 1 o 2 integrantes de la familia, ahora viene papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, luego de pequeño encuentro familiar, de un cumpleañito, de un 15 años. Y lamentablemente un grupo de estos ingresa en sala y un porcentaje lastimosamente va a terapia o lastimosamente fallece. Es crítica la situación. Nosotros estamos trabajando en varios frentes. Tenemos el frente de vacunación con el programa ampliado de inmunización. Estamos el frente de servicios hospitalarios. Tenemos el frente de comunicación y concientización, que tenemos un grupo
departamental que trabaja con los bomberos, la Cruz Roja, los diferentes municipios, la gobernación. Y bueno, es un trabajo incesante. Justamente yo estoy llegando acá a la Fundación TESAI, vamos a tener una reunión nuevamente con los principales directores de los hospitales de la región de Ciudad del Este, planificando nuevamente la apertura de nuevas camas para la próxima semana, tanto de camas normales como camas de terapia intensiva, porque tenemos la indicación del señor ministro de ir planificando y creciendo, tanto en recursos humanos como en equipamientos, pero sabemos que esa no es la solución. Seguro. La solución es aferrarnos nuevamente al protocolo sanitario vigente, desde donde nos toca, desde nuestros hogares, desde el lugar de trabajo, desde nuestro día a día, y eso realmente va a significar en el día de mañana, de aquí a 2 semanas, la disminución de los casos. Doctor, hoy recién estábamos mostrando imágenes del puente vacío que tiene que ver con cuando se había cerrado, con el momento aquel en el que se había cerrado la frontera con Brasil. Esta mañana y a lo largo del día en GEN mostrábamos la reversa, la contracara de esta situación. En el puente el flujo era impresionante, de Brasil hacia Paraguay, seguramente después de Paraguay hacia Brasil. Este tema siempre polémico, desde el punto de vista sanitario, con los anteojos de médico, digamos, ¿cómo lo están observando ustedes? Bueno, nosotros somos 2 barrios de una misma ciudad aquí con Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Les quiero comentar que la apertura del Puente de la Amistad no significó un aumento considerable de los casos, que era lo que temíamos. Lo que hizo que el colapso sanitario esté presente en este momento es la alta circulación comunitaria. Eso se refleja en nuestro comportamiento, en las casas, en los barrios, en el trabajo, y lamentablemente todo ello llevó a estos números catastróficos que estamos teniendo. Recién tuvimos una reunión con el Puente de la Amistad justamente, donde vamos a intensificar los controles a partir de mañana, y nos comentaba el director de Migraciones que solamente en el día de hoy tuvieron 50 personas que hicieron su salida para ir a las playas. Ellos están notando ya una pequeña disminución con relación al año pasado, y eso es bastante importante. Se nota que la gente está tomando conciencia y sabiendo que no es el momento ahora mismo de ir a las playas brasileñas. En este momento debemos dejar de lado tal vez ese momento de relax, de vacaciones, y pensar que la parte de relajamiento se puede posponer, porque debemos posponer y anteponer la salud en este momento. Ojalá que realmente aquellas personas que tienen ya sus hoteles, tienen todo pagado, piensen 2 veces cuando van a ir, porque la salud la parte económica se puede recuperar, pero lamentablemente Sí, la salud una reserva de hotel se puede posponer, la muerte no se puede posponer. Doctor, así mismo. te quería hacer una consulta. Hablabas de la diferencia con la primera ola y usaste la palabra diferencia clínica. ¿Eso tiene que ver con la nueva cepa? Totalmente, pensamos que sí. En aquella época, en agosto, septiembre, como les dije, menos integrantes de una familia encontrábamos contagiados. También ahora la cantidad de pacientes jóvenes que llegan graves es impresionante. Justamente en la recorrida médica del día de hoy, en uno de los pabellones, me presentaron un caso de una persona de 26 años sin comorbilidades, significa que no tenía ninguna enfermedad previa, y veíamos su tomografía con un pulmón totalmente afectado, de arriba a abajo, un pulmón gravísimo, y este paciente era candidato a que en cualquier momento necesite una cama de terapia intensiva. En aquella ola de agosto, septiembre, principalmente los pacientes mayores de 50 años era quien presentaban esta clínica grave. Ahora vemos cada vez más personas jóvenes con esta gravedad de la enfermedad. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes siempre. Igualmente, doctor Hugo Kunzle, director de la 10ª Región Sanitaria. El tema del puente siempre es polémico porque el problema no son ni siquiera principalmente los veraneantes que van y vienen. El flujo que mostrábamos, hablamos de más de 5.000 personas que están yendo y viniendo permanentemente, y no solamente de Foz de Iguazú. Por lo demás, es la única frontera en la región, la única, o las únicas, junto con Pedro Juan Caballero y Salto Guairá, que están habilitados en la región. Entonces, algo
digamos, no cuadra. El hecho de que del otro lado y de este lado del río tengamos índices de más o menos parecido de infectación, no significa que tendremos que abrir las puertas para que otras regiones también puedan contribuir a que esto se siga saliendo de madre, como dicen algunos. Bueno, y antes de irnos a la Semana Santa, porque este es el último programa antes de ella, recordar también a la gente la importancia de quedarse en casa. Esto tiene que ver con Paraguay, no tiene que ver con la frontera con Brasil, no tiene que ver con el puente, ni nada por el estilo. Ser conscientes que por cada visita que uno hace a algún lugar, a algún familiar, al papá, a la mamá, hay un riesgo mortal, digamos, de que ese tránsito de personas genere un nuevo caso. Y ese nuevo caso puede ser un familiar. Así que, por favor, lo más quietos posibles durante esta temporada es lo que puede salvarnos la vida. Efectivamente, e independientemente de los cuestionamientos que se le hagan al gobierno por las medidas, su carácter insuficiente, yo me incluyo entre los críticos, lo del puente también y una serie de otras medidas que no se adoptaron. Como dice Augusto, lo fundamental es que nosotros tomemos en nuestras manos la tarea de cuidarnos. Queríamos mostrar solamente un pequeño compendio de la situación en los hospitales. Y es como para asustarnos realmente. Si necesitamos de ellos, hoy no vamos a poder acudir a ellos. O vamos a hacerlo y nos van a dar algún tipo de servicio, pero que por lejos no es el que se requiere en una situación de salud como la que tiene una persona que concurre a un centro hospitalario. En esta semana la mejor idea es no enfermarse. Efectivamente, huyámosle al virus. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches.